Agradecemos al Señor una oportunidad más que nos concede para hacer llegar el mensaje de la palabra a cada uno de los que tienen hambre y sed de justicia. Es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Están en sintonía. Muy agradecido con el Señor y con cada uno de ustedes. Quiero que juntos oremos un momento al Señor, pidámosle a Él que nos bendiga, que nos ayude para marcar la diferencia en este mundo que vivimos, porque no es fácil guardarnos para Dios en un ambiente lleno de atractivo, lleno de contaminación. Hay bastante tentación y creo que ahorita que se nos avecinan tiempos bastante tradicionales, donde también el enemigo se aprovecha para promover sus grandes anhelos, ¿verdad? Que sobre todo son hacernos fracasar a cada uno de nosotros. Pero bien, oremos un momento a Dios, pidámosle a Él que nos bendiga, que nos auxilie. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos la bendición de estar ante tu bendita presencia. Señor, bendigo a todos los hermanos, amigos que en su momento van a lograr escuchar tu bendita palabra. Pido que los bendigas y que tu palabra, Señor, traiga mucha orientación, dirección en cuanto al diario vivir de cada uno. Señor, muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús clamamos por la vida de todos aquellos que hoy amanecieron esperando un milagro de parte tuya, Señor. Concédele, Dios mío, tú eres nuestro buen Padre. Tú eres, Señor, el Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que está pendiente de nuestras necesidades. Gracias, Señor, muchas gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Isaías 64, el verso 6. Isaías 64, verso 6. Vamos a leer los versos que están anteriores. Dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y no dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Dice: y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro,
y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Amén. Aquí vemos al pueblo de Israel en una de las muchas decaídas espiritualmente que ellos tuvieron, porque Israel pasó momentos bien críticos. La vida espiritual de los israelitas no fue una vida estable. Ellos conocieron bastante la voluntad del Señor, pero con todo y eso la vida espiritual de ellos no fue estable. Con todas las maravillas que ellos lograron presenciar, disfrutar, pero con todo y eso su vida espiritual no fue estable. La promesa para ellos era Canaán, una tierra que fluía leche y miel, tierra de abundancia. Esa era la promesa para ellos. Dios se lo dijo a Abraham. Después, cuando ya nace el pueblo, entonces Dios lo va dirigiendo. El proyecto de Dios era hacer que este pueblo llegara a Canaán, se estableciera en Canaán, y allí la vida de ellos iba a ser una vida bastante desahogada, muy desahogada. Pero si usted nota, en ese camino hacia Canaán, toda una generación se volvió muy incrédula delante de Dios. No lograron ellos mantenerse dentro de la voluntad de Dios, porque ir a Canaán requería obediencia, requería mucho sometimiento a las instrucciones divinas. Por eso en este momento vamos a meditar un momento acerca de lo que Dios aprueba. ¿Qué es lo que Dios aprueba? ¿Será que todo lo que usted hace tiene la aprobación divina? ¿O será que de manera parcial recibimos aprobación de Dios? Probablemente así sea, ¿verdad? Que parte de lo que hacemos, ya sea en el servicio, en la obra de Dios, o no, nuestra conducta, pero parte de lo que hacemos probablemente tenga la aprobación de Dios. Y qué valiosísimo sería de que todo lo que nosotros hagamos tenga su debida aprobación. No hay cosa más bella que lograr agradar el corazón de Dios. Eso es lo más maravilloso que puede sucederle a un hijo de Dios, a un siervo, a un líder del Señor, que lo que hagamos sea del agrado santo de Dios, que lo que hagamos tenga la aprobación divina y que Dios pueda decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien me agrado. Pero lo más seguro es que parcialmente tenemos agradado el corazón del Señor. Por eso en esta ocasión nos vamos a referir a lo que Dios aprueba. Allí nos vamos a reconcentrar para que despertemos y nos interesemos en primero en ver nosotros lo que estamos haciendo en el reino de Dios. Y el reino de Dios está en todo el mundo.
porque estamos en la etapa ahorita espiritual, la etapa invisible. Es el reino de Dios establecido en el mundo, pero a nivel espiritual, porque es en los corazones donde el Señor está ensanchando, o por lo menos la voluntad de nuestro Dios es engrandecer su reino en su corazón, en mi corazón. Viene un tiempo cuando el reino de Dios también será visible, donde Él será Rey de reyes y Señor de señores. Pero por hoy, el gobierno de Dios, el reino de Dios, está desarrollándose en el corazón del ser humano. Todos aquellos que entendieron el llamado de Dios, todos aquellos que lograron reconocer la vida pecaminosa que estaban llevando, todos aquellos que logramos reconocer que separados de Dios nada podíamos hacer, entonces echamos mano de ese favor divino y Dios nos perdonó. Entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Entonces, a partir de ahí, el Señor comienza a desarrollar su reino en nuestro corazón. La pregunta en este momento para ustedes es: ¿qué tanto se ha desarrollado el reino de Dios en su vida? ¿Qué tanto se está creciendo el reino de Dios en su vida? ¿Será que le estamos permitiendo a Él un señorío total, o será que a medias, verdad? ¿Será en esto manda Dios, en esto mando yo? ¿Será que de esa manera estamos nosotros permitiéndole a Dios su gobierno? Entonces es tiempo de reflexionar en este momento. Es un momento tan especial para que nos preguntemos ¿qué tanto le estamos permitiendo a Dios desarrollar en nosotros, mire, en nuestra mente, en nuestro corazón, desarrollar? ¿Qué tanto le permitimos al Dios del cielo el desarrollo de su gobierno en nuestras vidas? Porque eso de que una parte lo gobierna Dios, la otra parte lo gobierno yo, no es grato ante la presencia de Dios. Así es de que, ¿qué es lo que Dios aprueba de usted? Porque del pueblo de Israel, Dios no aprobó todo. Dios no aprobó todo. Parcialmente el pueblo andaba en los caminos de Dios y otra parte andaba en sus propios caminos. Entonces este pueblo no logró satisfacer plenamente la voluntad de nuestro Dios. Entonces es ahí donde se ve pues la urgente necesidad de volvernos a Dios, de reconocer pues que si lo invocamos a Él, si le decimos a Él Señor, Señor, pues es porque lo admitimos, que Él sea el Señor en nuestra mente, que Él sea el Señor en nuestro corazón, que su voluntad sea la que esté activada en nuestras vidas. Porque usted tiene su propia voluntad, yo tengo mi propia voluntad, pero Dios quiere que su voluntad prevalezca sobre nuestra voluntad. Jesucristo durante su ministerio terrenal, a Él le tocó hacer esto. A Él le tocó someter su anhelo, su deseo, su voluntad a la voluntad de nuestro amado Dios. Entonces es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros. Miren, no fue fácil cuando el Señor fue a la cruz. No fue fácil cuando el Señor, antes de ir a la cruz, estaba clamando a Dios, orando a Dios. Cuando Él decía, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Porque si había otra manera de hacer la obra, pues
gustosamente él aceptaba, pero él le dijo al Señor: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Eso nosotros tenemos que traerlo y aplicarlo a nuestra vida, porque ¿qué es lo que más amamos? Si todo lo que se hace en la tierra gira alrededor de uno mismo, alrededor de vivir una vida más mejor, una vida adecuada, todo gira alrededor de tenerlo todo sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio, todo va alrededor de ahí. Pero cuando Dios comienza a revisar y a decir: esto no está bien, esto tiene que corregirse, es ahí donde vamos a sentir fuerte la intervención de Dios, porque si nos acomodamos a obtener dinero sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio, pues entonces vamos a sentir fuerte cuando el Dios del cielo comience a decirnos: esto no está bien. Por ejemplo, algunos hermanitos que se registra en la Sagrada Escritura, ellos estaban acostumbrándose a vivir muy desahogadamente. Por ejemplo, ellos se están acostumbrando a ir donde el hermano, ir donde la hermana, a hablar de todo menos del Señor Jesucristo, a llevar cuentos, a llevar chismes. Y como aquella gente muy contenta, le daban ahí no sé si daban café, pero lo atendían, sabían recibirlo. Era una gente muy hospitalaria, muy servicial. Entonces cuando alguien llegaba, entonces ellos lo atendían. Por eso es que después el apóstol Pablo, de manera muy rigurosa, comienza a orientar a la iglesia y a decirle: si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque quien lo haga está participando en lo que ellos andan haciendo. Mire qué fuerte, porque era una gente muy generosa, muy hospitalaria, y cuando alguien llegaba ahí, pues ellos lo atendían, pero no se debía de hacer cuando se trataba de una gente que no traía la verdad divina. Aquella gente que lo que hacía era venir a poner en mal de otro, aquella gente que se movía de su lugar para ir a dejar mal a otra persona. Entonces, por mucho tiempo lo estuvieron haciendo, pero ya cuando la palabra entra al corazón de la gente, de la iglesia, entonces ellos comenzaron ya a tomar decisiones. Entonces esta gente que estaba acostumbrada, y voy a ir donde la familia tal, donde el hermano por acá, y yo estoy seguro que ahí me van a atender, me van a dar lo que necesito, me van a dar mi almuerzo. Entonces el apóstol comienza a enseñar. Entonces la gente comienza ya a despertar, pues, que no todos a los que ellos apoyaban, a los que ellos atendían, que no todos eran dignos, porque no todos venían hablando la verdad de parte de Dios. Entonces cuando estos hermanitos se les comienza a enseñar que deben de ir a trabajar, y que si no trabajaban, no tenían derecho a sus alimentos, pero que más bien al trabajar podían contribuir para los que verdaderamente estaban necesitados de atención. Entonces para ellos no fue fácil ya empezar a buscar un empleo para ganar el pan de cada día, porque les estaba gustando mucho llevar mucho cuento a la vida del hermanito que estaba por allá bien concentrado con Dios, pero le llevaban cuentos hablando mal del hermano de aquí, llevaban por allá. Entonces les gustaba mucho porque eran atendidos. Ya regresaban sin hacer nada,
solo por andar entremetidos en lo que no debía. Pero cuando la palabra de Dios llega, entonces a ellos los incomoda, porque la palabra sacude. Entonces ellos fueron muy sacudidos porque están siendo llamados a trabajar para que tengan derecho de comer, porque se están acostumbrando a llevar mucho cuento sin trabajar, solamente con los cuentecitos, hablando en mal del hermanito, del pastor, del ministro de Dios, y mire, todo tranquilo. Y como eran atendidos, su fresquito, su pan o su alimento, entonces, pero la palabra de Dios vino a ubicar. Entonces, aquí es importante aprender a hacer la voluntad y entender pues qué es lo que Dios aprueba. ¿Será que Dios aprueba que usted le abra la puerta de su casa, que le abra su corazón a todo mundo, aunque no traiga la verdadera doctrina? ¿Será que Dios se agrada de ese gesto? Pues mire, eso fue lo que corrigió el apóstol Pablo en la iglesia, porque Dios no aprueba todo. Dios requiere de que los que están dedicados a pregonar las buenas nuevas de salvación, esos son dignos de atención, son dignos de ser encaminados, son dignos del sustento, son dignos de poder encontrar alojamiento en alguna casa, hospitalidad. Esos son dignos porque son personas dedicadas a predicar la palabra del Señor, son pregoneros de justicia. Pero aquellos que lo que pregonan son los chismes, los pleitos, aquellos que lo que están llevando es hablar en mal de su pastor, de su anciano, de su líder. Ellos no son dignos de atención. Ellos son dignos de que usted se pare muy firme y comience a decirles, que usted les diga a ellos: hermano, corríjanse. Hermano, si tiene impases con el siervo, hable con él. Si no se siente cómodo, hable. Eso es lo que necesitan estos mensajeros de cuentos. No necesitan atención, que tenga aquí esta bebida, que tenga esto. No necesitan atención de esa índole. Lo que necesitan es que alguien les diga la verdad, les diga que no es correcto lo que andan haciendo. Por ejemplo, cuando Aarón y María se pusieron a hablar en mal de su ministro, del hombre que Dios llamó, preparó y puso al cuidado del pueblo, llámese Moisés. Cuando Aarón y María se escondieron por ahí para cuestionar al ministro, eso no fue aprobado por el Dios de la gloria. Eso fue desaprobado, porque son cosas que estaban haciendo a espaldas del ministro y se desubicaron, pues se salieron de línea. Entonces, mis queridísimos hermanos, la vida cristiana es muy delicada. La vida cristiana tiene parámetros bien claros. Que el hecho que uno sea cristiano, que el hecho que uno sea generoso, todo eso tiene parámetros. La generosidad se limita dentro de lo que es la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad del Señor no funciona. Lo que leímos, todas nuestras justicias, mire, cuando las cosas no se hacen en el orden establecido por Dios, resulta que todo lo que estamos haciendo, justicias humanas, todo es considerado delante de Dios como trapo de inmundicia. Entonces es fuerte el asunto. Pero cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios en el orden respectivo, hermano amado, eso es olor fragante delante de Dios. Son obras de olor fragante, son obras que verdaderamente tienen el visto bueno, la aprobación de Dios, porque se hicieron
dentro del marco de la voluntad de nuestro Dios. Entonces Dios lo aprobó, Dios lo tomó. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer para la gloria y la honra de nuestro amado Dios. ¿Qué es lo que Dios aprueba? Por eso tenemos nosotros que internarnos en el conocimiento de la palabra para conocer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice: transformaos. Hay que transformarnos. Hay que transformarnos. Transformaos, dice, para que podáis conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios, la voluntad agradable y perfecta. Pero dice: no se acomoden al mundo, no se amolden, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De esa manera vamos a poder comprobar. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces note que debemos de interesarnos por esa transformación, transformar nuestra manera de pensar. Hay versiones que este texto lo dicen de manera más práctica, que es bueno, es la recomendación, ¿verdad?, que siempre se da, que usted lea la palabra de Dios en versiones diferentes, no solamente una sola versión. De una versión a otra usted va a encontrar más claridad. Dice la Nueva Versión Internacional: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo vamos a lograr descubrir esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Miren, primero saliendo del ambiente mundano y entrando a la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo vamos a renovar la mente? Miren, quitando y poniendo. Y yo ya lo estoy ilustrando bien fácil, pero esto ya es un proceso, no es fácil. No es tanto quitar y luego poner, qué fácil se mira, pero esto lleva tiempo, esto es de sacrificio, pero a la vez esa es la voluntad de nuestro amado Dios. En la Biblia de las Américas dice: y no os adaptéis a este mundo. Oiga, de adaptar, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero una versión popular, Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Nota que es importante leer las versiones, es muy importante, le alumbra más, le da a entender mejor las cosas que Dios quiere que usted
y yo conozcamos. Pero para ello tenemos que dejar a un lado la pereza y leer la palabra del Señor en diferentes versiones para que podamos entender. Entonces, porque lo que Dios aprueba es lo que hacemos dentro del marco de la voluntad de Él. Eso es lo que Dios aprueba. Entonces, si usted quiere que sus acciones sean aprobadas delante de Dios, asegúrese que estén dentro del marco de la voluntad del Señor. Mire, por ejemplo, cuando estamos orando, tenemos que asegurarnos de hacerlo de la mejor manera. Si estamos orando por alguien que no nos cae bien, asegurémonos cómo vamos a orar. ¿Cómo vamos a orar? Si el Señor en la oración que Él enseñó, estaba enseñándole a los discípulos cómo se debía de orar, Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, porque la oración va dirigida al Padre. Entonces, dentro del pedido, Él le dice antes: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mire cómo debemos de ir a la presencia de Dios. Debemos de ir muy bien. No tenemos que llevar enemigos en nuestro corazón, porque ¿qué es el Señor? El Señor es claro. El Señor es claro en su bendita palabra. Pero tenemos que tomar la palabra y llevarla a lo más profundo de nuestro corazón, para que cuando usted esté orando, su oración sea escuchada por el Dios de la gloria. Mire, con respecto a eso, es con la oración aprobada delante de Dios. ¿Cuál es la oración que Dios aprueba? Aquella que va libre de egoísmo, aquella oración libre de jactancia. No vaya a ser como la oración que hizo el fariseo y que usó la oración para menospreciar a aquel hombre publicano que ni se sentía digno de levantar su cabeza, porque sabía que su condición pecaminosa no se lo permitía. Entonces no tenía libertad de alzar su cabeza, pero el fariseo se sentía solvente, porque él estaba haciendo un montón de cosas, según él, agradables delante de Dios. Pero cuando Dios examina lo que hacemos, ahí es donde todo sale a luz. ¿Cómo decía el fariseo? Señor, yo no soy como este. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo, doy ofrenda, limosna. Señor, yo no soy como este. ¿Y qué decía el publicano? Señor, no soy digno. No soy digno. El hombre se sentía indigno delante de Dios. Lo tremendo es que la aprobación no la tuvo el Señor de mucho conocimiento. La aprobación no la tuvo el Señor que estaba haciendo cosas aparentemente buenas. La aprobación la tuvo aquel que no tenía mucho conocimiento y que no estaba haciendo nada más que reconocer su miserable vida pecaminosa que vivía. Ese tuvo la aprobación delante de Dios. Es que
A Dios no lo vamos a impactar, no lo vamos a impresionar con lo que hagamos. Lo que llama la atención de Dios es cómo hacemos las cosas. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es mi actitud cuando estamos haciendo las cosas para Dios? Entremos una pausa musical, luego retornamos con esta reflexión. Lo que Dios aprueba. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó, y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó. Lo que Dios aprueba. Romanos capítulo 8,
verso 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, aquí vemos al Espíritu Santo intercediendo, y lo hace conforme a la voluntad de Dios. Qué maravilloso. Saludamos a nuestra hermana Wendy Yesenia, Dios me la bendiga. Qué bueno que está escuchando la palabra del Señor, muy bueno, Dios me la bendiga, y así a todos, ¿verdad?, los que se estarán conectando hoy, mañana. Lo bueno es que a través de la red podemos, en cualquier momento, podemos seleccionar la palabra de Dios y edificarnos. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Bueno, entonces note lo que Dios aprueba. Entonces, en cuanto a nuestra oración, ya dijimos que no toda nuestra oración tiene la aprobación de parte de Dios, porque a veces no pedimos de manera adecuada. Cuando nuestro corazón está enfermito contra determinada persona, es delicado, es muy delicado. Por eso tenemos que tener ese cuidado. Primera de Pedro 3, verso 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, cuando nuestro corazón está incómodo, molesto a nivel conyugal, esa acción puede afectar enormemente nuestra oración delante del Señor. Entonces, ¿cómo hacer para que cuando estamos orando nuestra oración tenga la aprobación divina? Escudriñémonos. Si vamos a orar por nuestro prójimo, pues asegurémonos de hacerlo con sinceridad. Asegurémonos de que en nuestro corazón no hayan malestares contra nuestro cónyuge, contra nadie, no, que estemos en paz. Y de esa manera entramos a la presencia del Señor a pedirle al Dios de la gloria misericordia, a pedirle a Él conforme sea la necesidad. En lo concerniente a la inversión en la obra de Dios, en lo concerniente a las ofrendas, en lo concerniente a los diezmos, como dije, no es la acción en sí la que impresiona, la que pudiese impactar el corazón de Dios, porque yo creo que no lo impactamos, pero pensemos un momentito, hagámonos la idea que sí. Entonces lo que impresiona a Dios es la actitud con la que estamos haciendo las cosas, no tanto la acción, sino la actitud con la que estamos haciendo las cosas. Si nos vamos a ver la acción de Caín, la acción de Abel, las acciones, vamos a ver que una de ellas tuvo aprobación, otra no. La acción de Abel tuvo aprobación de parte de Dios. La de Caín no tuvo aprobación esa acción. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque las actitudes de ambos eran diferentes. La actitud de Abel estaba apegada a la revelación divina. La actitud de Caín no. Entonces, note de que al Señor no le impresiona. Vaya, el otro ejemplo, el Señor Jesús estaba mirando a todos los que traían su ofrenda. Y los ricos venían y traían su ofrenda. Lógico, la ofrenda de estas personas pues era una buena cantidad. Pero entre la multitud aparece una viuda. Su acción era una acción mínima, porque hablando de valor, ¿qué tanto podía traer esta pobre mujer? ¿Qué tanto podía traer ella? Entonces, mire, hablando de acciones, esta viuda trajo algo que podía ser menospreciado por las personas. Las acciones de los ricos podían ser valoradas. Este fulano sí ama la obra del Señor, este otro también. Pero esta persona, si el amor que le tiene a la obra se refleja en esa poquitera que está dando, porque están valorando acciones. Pero Dios no se interesa tanto en la acción. Dios se interesa en la actitud, y dependiendo de la actitud vendrá la aprobación de lo que estamos haciendo. Pues Dios comienza a examinar actitudes y encuentra que los ricos daban de lo que les sobraba, y encuentra que la viuda trajo todo lo que tenía. ¿Y que era todo? Era una poquitera, pero era todo lo que ella tenía. Impacta eso, pues la actitud de ella es una actitud de las que verdaderamente todo hijo de Dios necesita. Entonces, al final, una vez aprobado, dio más esa mujer delante del Señor. Por eso, ¿qué diferencia hay entre nosotros y nuestro Dios? Hay una gran diferencia. También en una ocasión, cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungir el próximo rey de Israel, el profeta llegó al lugar donde tenía que llegar, llegó a la familia donde estaba el rey, o el prospecto a ser rey. Hasta ahí él iba bien. Pasa el primer hijo, dijo el profeta, este es. Mire cómo equivocan los siervos, ¿verdad? Un hombre con un ministerio profético, muy reconocido su ministerio, pero miren cómo se equivocan los profetas, cómo se equivocan los ministros de Dios, porque todos estamos expuestos a fallar. Por eso nadie debe jactarse, nadie creerse más que otro. Todos por la gracia del Señor somos lo que somos. Así de que tenemos que tener cuidado unos a otros. Pues ahí está ese ministro de Dios, ese profeta. Pasa el primero y dijo, este es. Y a oírlo oí, y Dios le dijo, no es el elegido. Pasa otro y van desfilando todos los hijos de Isaí, y ninguno de ellos calificó según Dios. Ninguno de ellos era según Dios. Pero según Samuel, el primero que pasó, ese era. Pero ya luego que Samuel lo hizo pasar a todos y ninguno era, entonces se pregunta y le dice a Isaí, ¿tienes algún
¿Algún hijo más? ¿Cómo no? Mire que hasta él ahí con indiferencia. Sí, está el que ayuda con las ovejas, el que pastorea por allá. Mire que hasta a nivel de familia como que hay menosprecios, ¿verdad? Como que unos más, otros abajo. Que lamentable, cosas que no se deben de hacer. Tan hijo es uno como lo es el otro. Es cierto, algunos hijos pues tienen méritos, pero hijo es hijo. Y si usted quiere ganar a su hijo para Cristo, no lo marque, no le marque su alma con desprecios. Si quiere ganar a su hijo para Cristo Jesús, a su hija, no la marque, no la compare, trátela como su hija, como su hijo, dele lo que usted tiene adentro, ese amor paternal, ese amor maternal, déselo desprendidamente, déselo así como a nosotros nos dieron ese amor, porque nuestro amado Dios nos amó de manera incondicional. Jesucristo lo dio todo por nosotros de manera incondicional, porque no nos vio nada, no nos vio nada. Entonces, un papá o una mamá puede esforzarse por hacer lo mismo, lo que hicieron con uno mismo, hacerlo con ese hijo, con esa hija, a quien se le está tildando de oveja negra. Hay que borrar ese término, oveja negra, y hay que darle el cariño, el amor, la atención que Dios quiere que se le dé. Pues entonces, viene David todo maloliento, porque este hombre estaba trabajando y llega y dijo, este es, dijo el profeta Samuel. Pero luego Dios le da el discipulado a Samuel y le dice, porque yo no veo la apariencia del hombre, sino el corazón. Volvemos, las exterioridades no son las que evalúa tanto Dios, sino las actitudes, las intenciones. Eso es lo que Dios evalúa. Si la actitud anda bien, entonces la acción va a andar bien. Si la intención anda bien, entonces la acción andará muy bien. Entonces, lo que usted haga tendrá la aprobación del Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque su actitud o su intención anda bien para la gloria y la honra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios aprueba? Lo que Dios aprueba es todo aquello que va dentro del marco de la voluntad del Señor. Pero le voy a recordar que el fariseo hacía muchas cosas que están dentro de la voluntad del Señor, pero como su actitud interior no concordaba con la acción, entonces quedó desaprobado. Entonces, dentro de la voluntad del Señor están las dos cosas. Primero, la actitud, lo que lo lleva a uno a hacer las cosas, y luego la acción. Entonces, podemos ganarnos la aprobación de Dios en lo que hagamos, siempre y cuando nos aseguremos que todo esté enmarcado en la voluntad de nuestro amado Dios. Ha sido una bendición enorme haber podido compartir con usted el consejo divino. Anhelo enormemente que Dios lo bendiga, que Dios nos guarde y que Dios guarde nuestra querida Honduras. Que Dios dé mucha sabiduría a las personas que están en el gobierno. Que les dé mucha sabiduría, así como a los aspirantes, mucha sabiduría, para que piensen en función de la ciudadanía hondureña y no en función propia, en función personal o bajo influencias de otros lugares. Así de que Dios me los bendiga a todos y será hasta en otro momento. Canta, iglesia. Tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará.
bebiendo agua viva, provista por el Padre. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablando, vida eterna de está brotando y lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Cántalo conmigo, iglesia. Estoy tomando de la fuente, yeah. Tomando de la fuente. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Como llena mi ser, estoy seguro que nunca jamás tendré sed. ¡Aleluya! Como llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí. Oh, estoy tomando de la fuente, sí, Señor, tomando de la fuente. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Él es la fuente que salpica para vida eterna. Su nombre es Cristo Jesús. Aleluya. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Todo aquel que toma de esa fuente nunca jamás tendrá sed. Estoy tomando de la fuente que no cesará.